continuamos con este Clásicos en Vinilo en la hora final. Tengo el placer de saludarlo a Pipo Lernud. Pipo, que nos atiende gentilmente vía telefónica, y uno de los gustos que podremos tener en compartir nuevamente con nuestros oyentes. Pipo, un placer saludarte aquí desde Radiocracia en Comodoro Rivadavia. ¿Cómo andás vos? Bueno, muy bien, Nando. Vos sabés que mi mujer se crió en Comodoro Rivadavia. Ah, su mujer se inscribió en Comodoro. Se crió. Cuéntenos esa historia. No, yo sé poquito, pero fue al colegio ahí, vivió ahí durante muchos años porque el padre era petrolero. Claro, el padre petrolero. Bueno, ¿cuál es la actualidad de Pipo Lernud hoy? Los que nos gusta ver los documentales de rock, te vemos permanentemente, sabemos también de tu libro, que es más o menos flamante y mucha gente lo puede conseguir, lo hemos visto en las librerías de Comodoro. ¿Cómo es la actualidad hoy por hoy, Pipo? ¿Está todavía en las librerías? Sí, por acá lo vi, ¿sabes? Por acá lo hemos visto. Muy bien, se llama Yo no estoy aquí y cómprenlo porque se van a divertir. Sí, eso no hay duda. ¿Y de qué trata? Y bueno, es una colección de cosas que escribí en mi vida, desde los diarios que tenía en la época en que entré a la cueva y conocí a Morris y a Miguel Abuelo, todo eso, hasta los viajes por Europa, las aventuras de todo tipo, y después cosas que escribí para las revistas en las que estuve, El Expreso Imaginario, Cantar Rock, reportajes a músicos, mucho sobre música, y son cosas escritas a lo largo de 50 años. Y es divertido porque los editores, yo no era mi idea original, pero los editores quisieron poner muchas cosas personales, así que hay partes, ya te digo, de mi diario y cosas así que son bastante reveladores. Por ejemplo, cuando cuento que estaba viviendo desnudo con 5.000 hippies en Ibiza, sí, y ese tipo de cosas. ¿Por qué considerás que ese mito de todo lo que son los orígenes de rock argentino, que la cueva, que la Perla de Once, que la época de Mandioca, que Manal, todo lo que vos viviste, que fuiste protagonista directo, ¿por qué pasaron tantos años, 50 años, y sin embargo sigue tan vigente, tan latente? ¿Por qué sigue interesando tanto cada vez que hay un documental o un libro sobre aquella etapa? Y porque yo creo que es muy privilegiado, es un momento privilegiado del mundo, ¿no? Pero vos fíjate que todavía seguimos escuchando, todo el mundo, incluso los jóvenes siguen escuchando a los Beatles. Por lo menos hay un periodo de la vida que uno profundiza en la época de los 60 y escucha a los Beatles, o a los Rolling, o a Led Zeppelin, o a Jimi Hendrix, descubre Bob Dylan y las letras y la cosa revolucionaria del rock, porque es la época en que la música era como nueva, se estaba inventando todo, no existía, no había sido comercializado, no estaba controlado por las empresas y las corporaciones como ahora. Entonces era una cosa espontánea y natural, fue una alternativa de vida muy fuerte. Y la verdad es que mi generación la experimentó a fondo. ¿Y cómo compartías vos, tal vez como poeta, que te gustaba escribir letras? Imagino que tal vez o dibujabas o pintabas, como era mucho lo que se daba por aquel tiempo. ¿Cómo convivías con los músicos directamente? ¿Eras uno más de ellos? Uno más de ellos. En esa época, sobre todo al principio, en la época de la cueva y de la Perla, no había diferencia, no era yo soy músico, vos sos, porque todavía nadie era músico realmente profesional, viste, tanto Tanguito como Miguel Abuelo, como Javier, como Lito Nevia, como Morris, como Pajarito Saguri, no tenían un grupo que ensayaba. Recién el primero que realmente se puso como profesional serio fue Lito Nevia con Los Gatos, que era un grupo serio, profesional, que tocaban 3 o 4 veces por fin de semana en la escala musical y en otros lados, y entonces tenían una disciplina
que el resto de los músicos no teníamos. El resto de los músicos era una vida más bohemia, claro, más creativa, hasta que empezaron a salir los discos. Cuando Manal se fue y sacó el primer disco, también sí, tuvo que ensayar y prepararse para actuar y todo lo demás. De aquella época, Pipo, ¿viste tal vez, no sé, grandes talentos o grandes proyectos que después no llegaron a cristalizarse por una cosa o por otra? ¿Viste tal vez grandes talentos en músicos incipientes que después lamentablemente no llegaron a grabar o no llegaron a triunfar en una carrera? Bueno, que no llegaron a grabar, no sé, pero Tanguito y Miguel Abuelo eran tipos que estaban para mucho más de lo que realmente tuvieron la oportunidad de hacer. Sobre todo Miguel, si vos escuchás, no sé si conocen ustedes Diana Divaga, sí, el primer simple de Los Abuelos de la Nada, donde toca Papo y Pomo y Claudio Gavis y canta Miguelito, y todos tenían, Papo tenía 17 años y Miguel tenía 20. Y las letras eran mías. Ese disco tiene una espontaneidad y una riqueza y una variedad. El plan de Miguel con Los Abuelos era hacer un disco un poco como Sgt. Pepper, un disco que contenga de todo tipo de música, que tenga folclore, que tenga bolero, que tenga blues, que tenga de todo mezclado y hecho de una manera nueva. Miguel se terminó peleando con Papo y no llegaron pero ese, por ejemplo, era un proyecto que si hubiera funcionado hubiera sido tan o más importante como Manal y Almendra. Claro. Y hoy por hoy, transcurridos tantos años, ¿se puede decir que sos un hippie o que mantenés todavía esa actitud bohemia de aquellos años? Sobre todo mantengo las ideas. Claro. Pero vivo una vida más ordenada, tengo una vida familiar, tengo hijos, toda la historia, pero tengo el mismo punto de vista pacifista, antiautoritario, medio anarquista, que tenía, espiritual, que tenía en esa época. ¿Y hay varios que siguen manteniendo esa postura o en el tiempo lamentablemente sí, se fue perdiendo? Fíjate que Spinetta fue un poeta y espiritual hasta el último día. Lito Nebbia a su manera. Lito Nebbia es el mismo tipo con 30 kilos más o 40, claro, porque Lito Nebbia era flaquito y chiquitito, que el que se sentaba con nosotros en la Perla, ¿viste? Es igual, piensa igual, es un tipo que se ha mantenido muy coherente. Morris también, Javier también, en realidad casi todos nosotros hemos mantenido el punto de vista, pase lo que pase. ¿Cómo te inspirabas vos en aquellos años, tal vez en escribir algunas letras? ¿Era lo que pasaba en la sociedad argentina, los libros de autores nacionales y extranjeros que leías, una mezcla de todo eso? No, eran más que nada las experiencias personales, porque lo que pasaba en la sociedad argentina, bueno, no sé si ustedes conocen Allá No Más. Sí, claro. Es una canción, sí, inspirada, pero es más que lo que pasa en la sociedad, es lo que le pasa a un joven cuando descubre el mundo real, sale de su casa y despierta y se da cuenta que lo que le enseñaron los padres de que el dinero hace feliz, real y qué sé yo. Y después todas mis otras canciones son más poéticas, más algunas psicodélicas, en general no están basadas en experiencias, en amores, en descubrimientos, en viajes. Y hablando de experiencias, y como te definís vos, un náufrago, ¿no?, de aquel tiempo, de fines de los 60, principios de los 70, ¿cuáles son las mejores vivencias, las más divertidas, las que han quedado por algún motivo en tu memoria para siempre? Y hay muchas, pero hay una cosa que es inolvidable, que es, ustedes conocen
canción Una casa con 10 pinos. Sí, señor, la de Manal. Bueno, a eso está muy bien descrita una experiencia de que nos fuimos todos a vivir a una casa Monte Grande, la quinta de una familia de un amigo, y éramos como 30 o 40 mujeres y chicos viviendo en total libertad, y fue muy lindo, y se componían canciones, pasaba de todo, ¿no? Por supuesto nos peleábamos, por supuesto quién no lavó los platos y todas esas cosas, pero fue una experiencia inolvidable cuando éramos muy jóvenes y estábamos recién saliditos de la casa de nuestros papás. Esa, por ejemplo, es una. La otra es esa playa que les comentaba antes, en Ibiza, llena de gente de todo el mundo, viviendo en total libertad, fue muy lindo. Después, vivir en el campo fue muy importante para mí. Ir al sur, yo voy mucho a la zona de los lagos, Bolsón, Puyén, Esquel, tengo muchos amigos por ahí que se han ido a vivir ahí, me gusta mucho, y a lo largo de 30, 40 años desde que se fueron por primera vez. Sí. Sí, hay muchos músicos que optaron por lo que es la comarca andina patagónica, y me imagino que también debe ser importante lo que fue esa mega reunión hippie que, si mal no recuerdo, por el 67, 68 era, que organizaste. Sí, no fue tan mega, No, tantos no fueron. Muy importante, pero éramos pocos. Ajá. Hay algunas fotos, no sé si han visto en algunos libros, éramos un grupo y se juntó un montón de gente y llamamos a los periodistas, pero no fue mega para nada. Total con curiosos y todo habría 500, 600 personas, pero fue muy importante porque mandó el mensaje, viste, nos perseguían mucho por cómo nos vestíamos y por el pelo largo y por cómo que éramos distintos a los chicos comunes. Y ahí dijimos, de alguna manera, nosotros somos distintos porque creemos en una sociedad así. Fue como una declaración pública muy interesante. Sin duda. Tal vez no fueron tantos, pero se reunieron todos los que estaban en la misma sintonía, sobre todo varios músicos, ¿no? Y además ahí apareció, por ejemplo, los pibes que escuchaban rock en los pueblos, en los barrios. Por ejemplo, en la patronal, Papo y Pomo y qué sé yo, que tenían un grupo y que querían hacer rock, se enteraron de que en el centro había gente como ellos y vinieron, y entonces se sintieron protegidos, porque de golpe en su barrio estaban solos, los jodían mucho, les decían cortate el pelo, qué sé yo. Los padres no los entendían, y de golpe con esto fue como un reconocimiento, y vino gente de todas partes, de todo el conurbano y qué sé yo, y así nos hicimos amigos. Pipo, ¿cómo, no te quiero tomar más tiempo y te quiero agradecer por obviamente estos minutos que nos dispensás aquí para este Clásicos en Vinilo acá en Comodoro? ¿Cómo haces para participar en tantos documentales del rock argentino y nunca repetís lo mismo, siempre decís algo diferente? Para mí es muy importante eso, no repetir lo mismo. Gracias por decírmelo, ¿sí? Me estás diciendo una cosa muy linda, porque yo siempre trato de contar otras cosas y qué sé yo, porque veo que se repite mucho la historia. Claro. Así que hago un esfuercito en ese sentido. No, es cierto, es así. Impresionante la cantidad, récord de cantidad de participaciones. Impresionante. Pipo, bueno, ojalá que sea el primero de los contactos que podamos tener, y ojalá que si retornás a visitar a algún amigo aquí por la Patagonia, bueno, podamos algún día, sería un lujo, o que esté cerca de Comodoro o por algún lado, tener alguna otra entrevista. Dale. Te mando un abrazo grande y te agradezco. Mi mujer dice que fue muy feliz y tiene muy buenos recuerdos de Comodoro Rivadavia. Bueno, si tiene ganas de volver y vos acompañarla, avísanos, Dice que inauguró el Club Huelgo. Claro,
Bueno, el Club Huergo todavía está, es un lugar donde se realizan diferentes shows. Fue campeona latinoamericana de jóvenes, ahí, entrenando ahí en Comodoro Rivadavia. Bueno, fue campeona, así que tiene un buen recuerdo. Sí, buenísimo. Gracias, Pipo, un placer haber dialogado con vos. Un abrazo grande. Ahí escuchamos a Pipo Lernud, periodista, escritor, poeta, hombre que participó de todo lo que es el movimiento, el nacimiento de nuestro rock argentino. Pipo